Finalmente vamos a hablar de esta condena polémica, decisión de la justicia. A ver, un violador serial que fue condenado a 50 años de prisión. En el medio hay una apelación por parte de la defensa y de la fiscalía, y la Cámara de Casación lo que define es bajarle la pena a este hombre que está acusado al menos de 3 violaciones y de 4 tentativas de violación. Estamos con Gabriel Iesi para analizar, porque por supuesto hubo varias críticas, ¿sí?, en función a este pedido de reducirle la pena. Buenas tardes, Gabriel. Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes, tiene un gusto estar acá. Te invito, antes que nada, a escuchar a la jueza Ana María Figueroa. Sí, como no, son las integrantes de la Sala Primera de la Cámara de Casación. Exacto, y que da los argumentos que lo llevaron a tomar esta decisión. Esto decía la jueza. En este caso concreto, nosotros teníamos una pena de 50 años más reincidencia, o sea, no hay ninguna posibilidad de obtener libertad condicional, sí, de manera tal que la única posibilidad que tiene esta persona es obtener la libertad 6 meses antes del cumplimiento total de la pena. O sea, debería cumplir 49 años y 6 meses privado de libertad para tener la posibilidad de salir de la situación de encierro. Sí. Frente a esa situación, nosotros entendemos que en este caso concreto, que tiene una pena tan elevada más reincidencia, estaría en una posición mucho más grave que una condena perpetua. Porque una persona que, así como está la condena, debe pasar 49 años y 6 meses de encierro, que no tiene posibilidad de otro tipo de modalidad de salir en libertad, en realidad estamos nosotros diciendo esta persona debe quedarse en prisión hasta el cumplimiento definitivo de la condena y prácticamente lo inutiliza como persona. El régimen penitenciario debe constituir un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Pero hay una pena que es mucho más abstracta y que sí es de por vida, que es la que sufrieron las personas que fueron atacadas por este individuo. Sí. Yo por esa razón es que pongo en mi voto de manera específica que se deben atender los intereses de la víctima y las responsabilidades internacionales que tiene asumido nuestro país en materia de derechos humanos. Incluso también citamos los precedentes, como es el caso Esteves de la Corte Suprema, donde el máximo legal que avaló nuestra Corte es el encierro de 37 años y 6 meses. Entonces, por esa razón le estamos diciendo al tribunal, vuelvan a evaluar cuánto es el tiempo concreto, porque aún el de 37 años y 6 meses, les puedo asegurar que no es poco tiempo de encierro. Bien, allí escuchábamos entonces a la jueza, quien en algunas de sus declaraciones decía que era inutilizar a esta persona por el resto de su vida, es decir, que no sería complicado su reinserción en la sociedad, que esto atenta de alguna manera hacia la reinserción de este sujeto que está, reitero, acusado de violar a 3 mujeres y al menos 4 tentativas de violación. Son posturas, son criterios, digo, no está fuera de la ley establecer una pena de 50 años, ¿no? No, en absoluto. Es interesante, no había tenido oportunidad de escuchar, es interesante escuchar a la jueza Ana María Figueroa, porque es una de los 3 integrantes, junto con el doctor Cabral y el doctor Geminiani, de la Sala Primera de Casación Penal, una de las 4 salas del Tribunal Máximo de nuestro país, y es quien intervino en este caso. Bien. Ella recién nos decía algo muy claro. Esto es para hacer una pequeña historia. En el año 2009 se detiene a una persona, Álvarez Albarracín, acusado de, por lo menos, porque fueron los hechos que se esclarecieron, sí, una persona que estaba en libertad condicional por estar cumpliendo una pena de 4 años anterior, por robos y por delitos sexuales. En el momento que está cumpliendo la pena de libertad condicional, es detenido, acusado de 3 violaciones consumadas y 3 tentativas de violación. Sí. Perdón, 3 y 5. 3 violaciones consumadas y 5 tentativas de violación. Reincidente, este sujeto que la jueza quiere reinsertarlo. Ahí va en la reincidencia, en los delitos sexuales, donde sabemos que el 99,9% de los casos reinciden en la comisión del mismo delito. Inclusive en países donde se ha aplicado la castración química, ha habido reincidencia con palos, con otros objetos. Es decir, el delito sexual tiene un componente psicológico y de tratamiento penitenciario diferente al resto. Ahora bien, en el 2011 se lleva adelante el debate oral que lleva a cabo el Tribunal Criminal 16. El Tribunal Criminal 16, utilizando el criterio de la ley Bloomberg del año 2004, en base a los antecedentes que tenía esta persona,
la reincidencia que ayer la Corte en un fallo Arévalo avaló su constitucionalidad, y ya lo viene diciendo en otros plenarios, la Cámara de Casación en distintos fallos. Ayer el Tribunal Oral Criminal lo condena a 50 años por el cúmulo de penas, por el concurso de delitos. En la doctrina argentina se discute mucho entre los distintos juzgados y entre los distintos tribunales orales de todo el país si la pena máxima aplicable a una persona condenada por uno o más delitos es 50 años, 37,5, como mencionaba la doctora Figueroa, por un fallo Esteves de la Corte Suprema del año 2010 que fija como pena tope 37,5 años, o 32. Esas son las tres posturas. Ahora Gabriel, bien, yo te preguntaba también fuera de cámara, ¿cuál es la diferencia con perpetua? Porque esto... Bueno, lo que la jueza, digamos, tomando con la línea de lo que decía la doctora Figueroa, lo que ella marca es que en el caso de la condena de 50 años que el Tribunal Oral le dictó, y al ser reincidente, no tiene posibilidad el reincidente en sí de entrar en los beneficios de la libertad condicional. Con el cual, para poder acceder a una salida anticipada, debería cumplir 49 años y 6 meses. Lo que ella está diciendo es que si hubiese sido condenado a prisión perpetua, a los 20 años podría empezar a gozar de libertad condicional. Ahí está la diferencia que ella marca en su voto. Que la libertad condicional ya comprobamos que hasta el momento son escasos los delincuentes que efectivamente tienen una conducta impecable y que no reinciden. Esto también hay que aclararlo. Y más aún, basándome en lo que vos mismo decías, que es muy difícil de revertir este tipo de trastorno psicológico de un violador. Y lo dicen mismo los especialistas, bueno, los psiquiatras. El doctor Geminiani vota en disidencia. ¿Y en dónde está la disidencia del doctor Geminiani? La doctora Figueroa y el doctor Cabral dicen, fue condenado a 50 años, la Corte en el año 2010, en el plenario Esteves que ella menciona en su comunicación telefónica, marca un tope de 37 años y medio, y a su vez Argentina, en los últimos años, adhirió a tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, que fija una pena tope de 30 años, con el cual el tribunal dice, una pena mayor a 37 años y medio sería cruel e inhumana, iría contra el sistema de progresividad y resocialización que impera en nuestro país en tratamientos penitenciarios, con lo cual le pido al Tribunal Oral Criminal 16 que vuelva a rever la sentencia y dicte una pena acorde a derecho. Acorde a derecho sería con un tope de 35 años y medio. Ahora bien, esta es una cuestión de interpretación de la sala, por esto quiero aclararlo porque esto no es derecho puro. Estos son interpretaciones de los jueces. Esta sala, estos dos magistrados de la sala, Cabral y Figueroa, mencionan el tope de 37 años y medio. Ahora bien, la Sala Tercera de Casación, en el año 2010-2011, fue condenado, entre otros, Jorge Rafael Videla, a 50 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el caso donde se lo juzgó, junto con Reinaldo Viñone, con Arturo Yáñez, con otros integrantes del proceso militar, por la apropiación de bebés. En esa condena a Jorge Rafael Videla, que luego falleció, desde que se dictó la sentencia hasta que la Cámara de Casación resolvió, falleció, se dictó una condena de 50 años. La Sala Tercera de la Cámara de Casación, en el 2014, confirma la condena de 50 años. Claro, o sea que está dentro del marco de la ley, es decir, se puede fijar una pena de 50 años. Sin ninguna duda. Es decir, lo que la doctora Figueroa dice, y con el sumo respeto que tengo por la magistrada, porque tiene años de tribunales, es una interpretación propia de ella, de lo que la ley marca como pena tope. Pero no es una aplicación estricta de la ley, eso es lo que quiero dejar claro. Es una interpretación que el juez, por supuesto, tiene la facultad de hacerla, para eso está. Sí, y que da como argumento también, Gabriel, una discusión eterna, sí, también en nuestro país. Si efectivamente el hecho de que un delincuente esté dentro de una cárcel hace que esa persona el día de mañana no vuelva a cometer el mismo delito. O si es preferible que se haga un trabajo conjunto para reinsertar a esa persona, para brindarle herramientas que evidentemente hasta el momento no tiene, herramientas psicológicas, económicas y demás herramientas, pero es la eterna discusión. Es decir, ¿sirve de algo tener a una persona tantos años en prisión? ¿Eso me va a asegurar que el día de mañana, cuando salga, tome otra postura? No, te respondo de dos ópticas. En primer lugar, lo que la jueza también Figueroa dice es que esta persona tiene hoy 34 o 35 años, con 50 años más prácticamente pasaría su vida en prisión y terminaría sus días dentro de un penal. Ahora bien, los tratamientos penitenciarios, la ley de ejecución penal, marca 4 periodos de observación, de prueba, de tratamiento para los internos. Lo que se está trabajando en el Servicio Penitenciario Federal ahora, y es algo moderno que se toma del derecho inglés, que son los creadores del sistema penitenciario en el sistema moderno, es una clasificación por riesgos.
porque no tiene el mismo riesgo un violador, un delincuente sexual con una altísima tasa de reincidencia, aún en aquellos países donde se ha aplicado la castración química, claro, ha habido casos de violación con objetos, que un delincuente que ingresa por un delito contra la propiedad. Entonces, en este tipo de situaciones, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Soledad Baña, donde fue objeto de una agresión de alguien que estaba cumpliendo una pena y salió en libertad condicional, es muy difícil la reinserción social y generalmente los informes psicológicos de la Junta Correccional de los Penales son contrarios al otorgamiento de la libertad condicional. Pese a todo, en este caso Albarracín estaba gozando una libertad condicional por los 4 años y volvió a cometer 8 delitos sexuales, 3 consumados y 5 en grado de tentativa. Es decir, lo que este fallo marca es una interpretación particular de 2 jueces, porque el tercer juez Geminiani está a favor de los 50 años siguiendo el criterio del caso Videla. Claro. Estos 2 jueces, Figueroa y Cabral, entienden de que no, de que la interpretación marca un tope, es una discusión jurídica, pero que para la sociedad en este momento parecería ser un mensaje contradictorio, donde se está requiriendo una suerte, y en este caso, aparte en este caso está aprobado el delito, está condenado, claro, no estamos hablando de un sospechoso. Estamos hablando de un violador serial, estamos no de un caso, de varias tentativas también, y además, por lo menos va, en función a mi postura, cruel e inhumano es lo que hacía este hombre. Por supuesto, no, la doctora Figueroa destaca el papel de las víctimas, habla del papel de las víctimas. No podemos, por supuesto, y ella tampoco se olvida de las víctimas, pero esto es una discusión puramente teórica, pero que tiene su impacto social. Por supuesto que no podemos descartar, quienes visitamos los penales, que 37 años y medio, 30 años de prisión es una eternidad. Tampoco vamos a desmerecer lo que son 30 años. Pero en este caso, y en otros, la pena de 50 años tiene un aval doctrinario, porque lo que la Corte dice es una recomendación. Sin lugar a duda que si este caso llega a Corte, entiendo, ¿cuál va a ser el proceso de este caso ahora? Ahora va a haber una bajada al Tribunal Oral Criminal 16, el Tribunal Criminal 16 puede dictar, el Tribunal Oral Criminal 16 puede dictar una condena de 37 años y medio, manteniendo el tope de la Corte, o puede dictar una condena de 45 y volver otra vez a casación. Probablemente esto termine en Corte. Y la Corte en este caso podrá avalar la doctrina Esteve del 2010 de los 37 años y medio o no, porque en los delitos de lesa humanidad está claro que en muchos de los casos, Jorge Rafael Videla 50 años, Arturo Yáñez 40 años. Te cito 2 casos de delitos de lesa humanidad donde se superó el tope de la Corte y no hubo ningún tipo de objeción jurídica al respecto. Claro, queda en función, como vos decías, Gabriel, a la interpretación de cada uno de los jueces y de los integrantes del tribunal. La Cámara de Casación tiene 4 salas. Cada una tiene su criterio interpretativo del derecho. En el ejemplo más práctico es el caso de la reincidencia. En la reincidencia, que aún hoy no se pueden poner de acuerdo los 12 jueces en declararse inconstitucional o no, por más que la Corte ayer lo dijo en el caso Arévalo, la sala segunda de la Cámara de Casación tiene un criterio de que la reincidencia es anticonstitucional. Una sala presidida por Alejandro Slócar. Las otras 3 salas dicen que es constitucional. Entonces, esto es cuestión de interpretación de lo que es el derecho y de la suerte, entre comillas, que a las partes nos toque de qué sala toca. Porque si en este caso, estoy seguro, porque tiene fallos en igual sentido, hubiese tocado la sala tercera, hubiese avalado los 50 años. Gracias, Gabriel. No, gracias muy a vos, interesante, Agostina, como siempre.